Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo de investigación formativa. En este caso, en formato Word, tenemos los objetivos, los conceptos previos, el ejercicio de aplicación y conclusiones. Ya, ahora continuaremos con la explicación en PowerPoint. Ya. Tenemos la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas, Programa Profesional de Ingeniería de Minas. Trabajo de investigación formativa, cálculo en varias variables. El tema es de aplicación del cálculo en varias variables en ingeniería de minas. Docente, Cheque aquí Cerroe, alumno Meina Delgado José Minaro, Arequipa, Perú, 2022. Continuaremos con el índice. Capítulo 1, introducción. Capítulo 2, objetivos. Capítulo 3, conceptos previos, que tiene derivadas parciales, función utilidad, matriz hessiana y extremos relativos. Continuamos con el capítulo 4, ejercicio de aplicación. El capítulo 5, conclusiones y bibliografía. La introducción. El siguiente trabajo tiene por finalidad dar a conocer la aplicación del cálculo en varias variables en el entorno real. En este caso, ingeniería de minas, llevándolo a ese ámbito, donde observamos que las derivadas parciales son de mucha utilidad en diferentes ámbitos, como la ingeniería de minas. Primeramente, recordamos que es una derivada parcial. La derivada parcial de una función de dos o más variables se encarga de mantener a las demás variables respecto a las cuales no se realiza el proceso de derivación como una constante. Es decir, si trabajamos con la derivada de x, dejamos como constantes a x, y, a y, z, querido. De igual manera con la función utilidad. Esta es una ecuación matemática en la que se representa la satisfacción que tiene un consumidor cuando disfruta de una determinada cantidad de bienes o servicios. Dentro del cuerpo del trabajo de investigación formativa, encontraremos más información detallada relacionada a la aplicación del cálculo en varias variables en ingeniería de minas, esperando que este trabajo sea de su agrado y comprensión de los compañeros y el docente asignado. Continuamos con los objetivos. Identificar las aplicaciones del cálculo en varias variables en ingeniería de minas. Comprender los conceptos y la resolución de los ejercicios de aplicación. Como conceptos previos tenemos a las derivadas parciales. Las derivadas parciales de una función con varias variables, en este caso f de x y z, nos informa de cómo cambia la función cuando se produce un pequeño cambio en una única variable independiente, por ejemplo, de x en la variable x. Las derivadas parciales de una función multivariable también se definen mediante un límite, si el límite existiera. En este caso tenemos al u, que es igual a f de x y z. O sea, tenemos que la función f, x y z es igual a la letra u. En este caso derivamos du con respecto a x, y el límite de delta x cuando tiende a 0, tenemos a f de x más delta x y z menos la función f de x y z entre delta x. De igual manera para el caso de y y del caso de z. Ya, para dar a entender que nuestro cálculo de una derivada parcial tenemos que usar la D de Jacobi, la cual es una pequeña D curvada en su extremo superior, como podemos ver aquí, la anotación. Y estas al ser evaluadas, se marca una raya vertical al lado derecho de nuestro escrito y como subíndice colocaremos los puntos de evaluación. La raya derecha y como subíndice los puntos de evaluación. Tenemos que esta se evalúa en A, B, de igual manera en este caso. Para calcular las derivadas parciales se separa en dos términos. Si se utilizan dos variables, en este caso x, y, de este modo el primer término mantendremos únicamente una variable como tal, haciéndolo así todas las demás constantes y tratándolas como tales. Será lo mismo en la siguiente parte del término, solamente que otra variable se establecerá con dicha funcionalidad. En este caso, f de y en xy es igual a decir zy, que vendría a ser derivada de z con respecto de derivada de z con respecto de derivada de y. Continuamos con la función utilidad. La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios. Como resultado, tenemos que cuanto mayor es la utilidad del producto, el deseo de consumirlo será mayor. Por ello, se tratará de obtener mayores cantidades de ese bien a medida que se estime una utilidad mayor. En este caso, el gráfico nos muestra que la función utilidad está de manera ascendente. Como va la utilidad ascendente, como va la utilidad decreciendo,
como podemos ver, va decreciendo a medida que un individuo aumenta la cantidad del bien o servicio que se consume. En este caso tenemos lo que es el análisis del costo, volumen, utilidad. Tenemos la fórmula que es utilidad total es igual a ingreso total menos costo total. Continuamos con la matriz hessiana. La matriz hessiana es una función multivariable en este caso de f, x, y, z, organiza todas las derivadas parciales de segundo orden en una matriz, o sea, la segunda derivada. En este caso tenemos el hessiano, la hessiana de x, y, z. Tenemos la derivada, la segunda derivada de x con respecto a x, la segunda derivada de y con respecto a x, la segunda derivada de z con respecto a x, igual manera en este caso. Segunda derivada de x con respecto a y, derivada de y con respecto a y, derivada de z con respecto a y, igual manera. Continuamos con extremos relativos. Los máximos y mínimos de una función son extremos relativos, cuando solo son valores más grandes o más pequeños en su entorno. Una función tiene un extremo relativo en los puntos que anulan la primera derivada. Como podemos ver, el criterio para extremos relativos. Máximos relativos tenemos un punto x1 es un máximo relativo de una función derivable f. Si la primera derivada de f en x1 es igual a 0 y si la primera derivada de f cambia de signo de positivo a negativo en x1. Entonces, si la segunda derivada de f existe, entonces la segunda derivada de f en x1 es menor que 0. Para mínimos relativos, en un punto x2 es un mínimo relativo de una función derivable f si la primera derivada de f en x2 es igual a 0 y si la primera derivada de f cambia de signo de negativa a positiva en un entorno de x2, tenemos que si la segunda derivada de f existe, entonces la segunda derivada de f en x2 es mayor que 0, por lo tanto pasaría a ser un mínimo relativo. Continuamos con el ejercicio de aplicación. El planteamiento del problema tenemos que una concesionaria minera posee derechos exclusivos sobre un nuevo mineral con un uso único para joyería fina, donde planea vender una cantidad limitada del mineral a empresas nacionales como extranjeras. El precio que la concesionaria minera espera fijar al mineral dependerá de la cantidad del mineral disponible. Por ejemplo, si solo pocas muestras de aquel mineral se ponen en el mercado, las ofertas de los compradores potenciales que compiten entre sí tenderán a subir el precio. Se calcula si la concesionaria minera suministra X muestras de mineral al mercado nacional e Y muestras de mineral al mercado extranjero, estas se venderán a 60 menos X décimos más Y veinteavos, miles de dólares cada muestra en el mercado local. Y a 70 menos Y quintos más X veinteavos, miles de dólares en el exterior. Si la concesionaria minera puede obtener una muestra de mineral a un costo de $20,000 cada una, ¿cuántas muestras deberá enviar a cada mercado para generar la mayor utilidad posible? Continuaremos con la solución del problema. En este caso tenemos la función de utilidad a maximizar. Está dada por la utilidad, en este caso de XY, porque tenemos que trabajar en mercados locales y extranjeros, es igual al ingreso total de XY menos el costo total de XY. Tenemos la utilidad de XY es igual a X en el mercado local, la ecuación 60 menos X décimos más Y veinteavos, más Y, mercado internacional, 70 menos Y quintos más X veinteavos, menos lo que cuesta obtener la muestra de mineral en X y Y, porque trabajamos en dos variables. Resolviendo esta primera parte, tenemos como resultado 40x más 50y menos x cuadrado décimos menos y cuadrado quintos más xy décimos. De esto concluimos que x es mayor que 0, igualmente y es mayor que 0. Las derivadas parciales de primer orden, o las primeras derivadas de la función utilidad, en este caso son derivando x en esta función, nos da como resultado 40 menos x quintos más y décimos. En el caso de y, derivando y de la función, tenemos 50 menos 2y quintos más x décimos.
Y aquí factorizando nos queda un décimo de 400 menos 2x más y. Igualmente, en este caso, para y, un décimo de 500 menos 4y más x. Ya, al igualar a cero estas derivadas parciales y resolver las ecuaciones correspondientes, es decir, igualamos a cero esto y realizamos un sistema de ecuaciones para obtener, ¿qué? Los puntos críticos. Resolviendo esto nos da el único punto crítico que tenía 300 en X y 200 en Y. El punto 1, 300, punto y coma 200. La matriz hessiana de la función utilidad en un punto genérico, como hemos trabajado, derivada de X con respecto a X, derivada de X con respecto a Y, igualmente en este caso. En el punto genérico XY, o sea, la hessiana de la función utilidad en XY, tenemos, en el caso de derivando X con respecto de X, me da menos un quinto, menos un quinto. Derivando X con respecto de Y, me da un décimo. Igualmente, ya, y ahora evaluamos en el punto 300, punto y coma 200, pero que tenemos, no tenemos ningún valor de X ni Y, sería lo mismo. Por lo tanto, tenemos como el hessiano 1 de la función de utilidad en el punto 300, punto 200, nos da menos un quinto, es menor que 0, y la función 2, la función utilidad 300, punto y coma 200, resolviendo menos un quinto por menos 2 quintos, menos un décimo. Por un décimo tenemos que nos da como resultado 7 cienavos, que eso sería mayor que 0. Entonces tenemos que el punto crítico 1, 300, punto 200, corresponde a un máximo relativo. Para esto, por tanto, se debe enviar 300 muestras del mineral al mercado nacional y 200 muestras del mineral al mercado extranjero. Todo esto para generar la máxima utilidad. Esa sería la solución del problema. Espero que se haya entendido y continuamos con las conclusiones. Conclusiones. Las aplicaciones del cálculo en varias variables se extienden en el mundo de las matemáticas. Toman gran importancia en la resolución en la resolución de problemas complejos en la ingeniería. Y en nuestro caso, en el ámbito minero, ya que conllevan y facilitan el aprendizaje del cálculo en la vida diaria. Y concluimos resumiendo que la derivada parcial de una función de dos o más variables se encarga de mantener a las demás variables respecto a las cuales no se realiza el proceso de derivación con una constante. Continuamos con la bibliografía. Trabajamos con extracción minera en el Perú, 2016, funciones de varias variables, máximos y mínimos de una función, multivariable, cálculo, aplicación de multivariable, derivadas multivariables, derivadas parciales y su aplicación. Muchas gracias por tu atención, espero que haya sido de su agrado.